Apreciados amigos, qué gusto saludarles nuevamente y nos da mucho gusto saber que ustedes nos sintonizan desde su hogar. Queremos mandar un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven en algunos países, en este mismo país de Ciudad de México también, y queremos dar las gracias a todas las iglesias que son amables y nos sintonizan y ven el repaso de la lección, y queremos darle la bienvenida a Creciendo en la Palabra. Muchas gracias por seguir con nosotros en este estudio. Hemos llegado a la lección número 13. Hemos terminado el trimestre, así que vamos a estudiar una lección muy interesante. Qué mejor cerrar con un héroe de la fe. Qué mejor cerrar con alguien que vivió y caminó constantemente la intrínseca pista del Éxodo. Así que vamos a saludar esta ocasión a los dos pastores que estarán con nosotros estudiando la lección, repasando y escuchando sus comentarios. El pastor Isaí Santos. Bienvenido, pastor Isaí. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y el pastor Johnman Méndez, que estará con nosotros también aquí en el estudio de la lección. Gracias, pastor. Bienvenido por estar con nosotros aquí. Y vamos a estudiar 3 puntos en nuestra lección que hemos llegado a un análisis, y vamos a estudiar como punto número 1 un error catastrófico. Número 2 será de la frontera a la Canaán celestial, y el punto número 3 será un final espectacular. Quiero invitarte que junto con nosotros ahí en tu hogar inclines tu rostro y tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos poner en tus manos a cada familia, Señor, que ahora nos ve. Sé misericordioso con ellos. Bendice, Señor, el estudio de esta lección, que al llegar al término de este trimestre podamos, Señor, entender que tú eres un Dios amoroso que nos sostiene por su bendita gracia. Quédate, pues, Señor, en ese estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática, lección número 13. Y vamos a tocar nuestro primer punto, un error catastrófico. Déjame decirte que el cisne canta al sentir la llegada de la muerte. Y lo cierto es que todos moriremos. Podemos conocer nuestro pasado ahora, nuestro presente, pero nuestro futuro se torna incierto. Y la única condición para que nos llegue la muerte es estar vivos. Qué importante es ver que tú y yo tenemos la oportunidad de ver, contemplar, analizar y pensar cómo fue nuestro pasado, cuál es nuestro presente y a qué nos llevará nuestro destino. Qué importante es entonces estudiar esta parte sobre los errores catastróficos que el siervo de Dios, Moisés, comete. Y qué importante es ver esta parte. Pastor Isaí, bienvenido una vez más aquí a Creciendo en la Palabra. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees tú que Moisés se dio la gloria? ¿Por qué se atribuyó a él el honor, la gloria, el ensalzamiento cuando era de Dios? Gracias, pastor. Vemos en esta última lección de este trimestre de la escuela sabática de una gran biografía de Moisés, una gran biografía, pero vemos finalmente los últimos años de vida que estuvo en esa tierra, y tristemente una mala decisión fue lo que llevó a Moisés a perder de quién era el único que merecía la gloria, en este caso Dios. Vemos ahí en Números capítulo 20 que se centra en la historia que habían llegado de una manera a otro lugar, y el Señor, durante todo el transitar que tuvieron en el desierto, Dios había proveído de diferentes cosas, de alimentos como el maná, les había otorgado agua, durante el día la columna de esa nube que los protegía del calor, en la noche la columna de fuego.
en todo momento Dios estuvo con el pueblo de Israel. Vieron la gloria de Dios desde la salida desde Egipto. Tuvieron la oportunidad de ver todo el poder de Dios. Tristemente, en este problema, pastor, que vemos de Moisés, cuando el pueblo de Israel se empezó a quejar de decir, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, y empezaron a quejarse porque no había agua. En alguna ocasión ya Dios había proveído de agua. Y en esta ocasión otra vez vuelve a quejarse un pueblo rebelde, un pueblo que su corazón todavía estaba en Egipto. Y pelearon contra Moisés, le reclamaron a Moisés, le reclamaron a Aarón. Entonces Moisés y Aarón van a hablar. Ahí vemos ahí en el versículo número 6 que fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron y oraron. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Dios les dijo, ¿sabes qué? Moisés, Aarón, vayan adelante, hablen a la peña a vista de ellos. Dios quería obrar de una manera maravillosa como lo había hecho. Tristemente, veo yo, pastor, que el problema de Moisés fue que se dio a un pueblo que tanta era la presión, tanto era la ingratitud, que yo creo que Moisés se sintió como que ya me tienen harto, ¿no? Ya tantas veces han visto el poder de Dios que en un momento de enojo, de ira, lo llevó a perder, de darle la gloria al Señor. Perdió esa oportunidad de darle la gloria al Señor. Y vemos allí en el versículo número 10 que cuando Dios les dio la orden, ellos no la cumplieron. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Como si ellos tuvieran el poder, como si ellos en la anterioridad ellos hubieran abierto el mar rojo, o incluso que ellos hayan puesto la columna de fuego. No, ellos, por la influencia de un pueblo rebelde, cayeron, desobedecieron, y el nombre de Dios, en vez de ser ensalzado, quedó pisoteado. Quedó avergonzado, podemos decir, Dios, porque el pueblo pensó que entonces era Moisés quien hacía los milagros y no Dios. Y tristemente eso trajo un gran problema para la vida de Moisés. Es decir, pastor, ellos se pusieron en lugar de Dios, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando dejamos de mirar a Dios, ¿no? Constantemente nos miramos a nosotros mismos, dependemos de nuestras propias fuerzas y creemos que por nuestros méritos lo podemos conseguir. Así es, así es. Pastor Jolman, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, en Creciendo en la Palabra. Y quiero preguntarte, pastor, de este fatídico incidente que se presenta en el pecado de Moisés, ¿hasta dónde puede llevar un ataque de ira, de influencia, presión de grupo? ¿Hasta dónde puede llevar una persona esto? A Moisés lo llevó algo. Coméntanos, pastor. Sí, pastor, gracias por la invitación de estar aquí, de compartir este momento, este espacio. Creo que el último capítulo de Deuteronomio y el contexto en el cual fue escrito es bastante leccionador para nosotros. Son 40 años, es toda una vida, muchos años en los cuales Moisés soporta una reiterada actitud de rebeldía de parte del pueblo de Israel. Aunque Dios, como ya lo dijo el pastor Isaí, en reiteradas ocasiones manifestaba su amor, su poder de manera milagrosa para proveer para ellos. Cada vez que faltaba algo, nuevamente se levantaban, y eso, por supuesto, generaba frustración en Moisés. Tal vez es fácil para nosotros juzgar ahorita a Moisés, pero realmente fue un hombre de admirar. Bueno, de hecho, se describe, ¿no? No se levantó otro profeta como él. Pero aquí lo importante o el punto que queremos resaltar del relato de Números 20, 10 y 11 es esa actitud. Y yo quiero reiterar esa parte del versículo 10, como los llama, ¿no? Oíd ahora, rebeldes. Hay ira en su voz. Está bastante enojado. Y por supuesto que la ira es un fruto. Antes de la ira debe haber algo más que la produzca.
La ira es un fruto. Y lo que pasa con Moisés es que por algún momento dejó de confiar, le faltó fe en la provisión divina. Y esa falta de fe en la provisión divina trajo consigo la frustración de no atender al pueblo. Y esa frustración generó una actitud de airada en contra del pueblo. Y lo que lo llevó a lo que ya el pastor Isaí nos explicó. Y es una gran lección para nosotros. Realmente no había una tacha en la hoja de vida de Moisés. Su currículum hasta ese momento estaba muy bien. Y justo en la frontera ya, cerca de entrar ya con los años que habían pasado, justo comete este terrible error. Y bueno, eso es una lección para nosotros. Es posible que un ataque de ira pueda hacer que digamos cosas que no tenemos que decir, herir a una persona. O puede ser que un ataque de ira nos haga tomar una mala decisión que nos lleve a cometer un error terrible en la vida. La ira no es la mejor consejera. Y para eso necesitamos siempre estar confiados en Dios. Cuando hay presiones, cuando la gente viene, porque ahí estaba todo el pueblo sobre Moisés, reclamándole, presionándolo, y no debemos dejarnos llevar por esas presiones de las multitudes. Tenemos que aprender a confiar en Dios y confiar que Él nos va a sostener aún en las situaciones más complicadas. Gracias, pastor. Qué interesante es ver este detalle, ¿no? Es un detonante ahí donde se revienta todo el problema porque le pega la roca. Desesperado, ¿no? Hablando de rebeldía, prácticamente la ira. Pero importante es ver que Moisés toma una actitud molesta. Y entonces podemos ver que posiblemente por un error, ¿será que por un error podamos perder el cielo? ¿Será que por un error podamos perder lo mejor? ¿Será que por un error hay ataques de ira en todos los lugares? En las casas, en la iglesia, en la sociedad. La gente se violenta. Pero, pastor Isaí, ¿los errores se pagan? Lo que hizo Moisés le salió caro. Había recibido la instrucción, háblale a la peña, santifícame, en pocas palabras, delante del pueblo de Israel, y él hizo todo lo contrario. El enojo lo llevó a perder el piso, podemos decirlo así. Y él dice el versículo 12 del capítulo 20 que estudiamos, dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y eso, todo esto significaba toda esa generación y también él. Tristemente, Moisés, aquel libertador que había visto el poder de Dios, se quedó así, pastor, de poder entrar a este lugar que tanto había anhelado, que tanto le costó. Y vemos allí en Deuteronomio, en el capítulo número 3, en el versículo 23, lo siguiente: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Vemos a este Moisés suplicándonos: Señor, quizá me equivoqué. Pero tristemente, pastor, el no obedecer, el dejarse llevar por la ira, el dejarse influir por las personas, la presión social, te puede llevar a perderlo todo, perder todo por nada. Y tristemente este error le costó el que Moisés entrara a la Canaán terrenal, a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Y eso pasa muy comúnmente, como se ha mencionado, ¿no? Cuando te enojas, pierdes más.
Pierdes más, pierdes credibilidad, pierdes incluso a tu familia. Pastor, los errores se pagan. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Eso fue lo que pasó tristemente con Moisés. El que se enoja pierde, ¿no? Totalmente. Qué importante es el versículo 8 cuando dice ahí Deuteronomio 20, números 28, la orden de Dios. A mí me impacta, pastor Isaí, que dice ahí, se echaron sobre su rostro y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y la orden de Dios fue, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la roca a la vista de ellos. Háblenle y ella dará agua. Y del agua brotará roca. De la roca brotará agua para la congregación y sus bestias. Iba a haber provisión para todos. Dios era un proveedor. Pero Moisés tomó otra actitud. Y pastor Jolman, ¿fue falta de fe? Pues lo que dice Elena de White, por ejemplo, Patriarcas y Profetas 441, dice, Moisés demostró que desconfiaba de Dios. Así puntualmente ella lo señala. Y en Números 20, 12, Dios se lo dice. En la segunda línea Dios le dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Así que es evidente que Moisés demostró que desconfiaba de Dios. Por toda la presión, por todo lo que hubo a su alrededor, en ese momento le faltó fe, le faltó confianza en Dios. Y es que la fe se prueba justamente en los momentos difíciles, ¿no? Porque siempre lo decimos, ¿no? A los hermanos, a veces cuando todo va bien en la vida, cuando la despensa está llena, cuando los hijos están bien, cuando no hay ningún problema, cuando tenemos algo en la cuenta bancaria, pues qué fácil es decir, yo creo en Dios y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, qué hermoso y gloria a Dios. Pero cuando perdemos el trabajo, cuando nos dan un diagnóstico médico terrible, cuando hay problemas con nuestros hijos, ahí es donde se prueba la fe realmente, en los momentos más difíciles. Moisés fue testigo en esos muchos años en el desierto de muchas manifestaciones poderosas de Dios. Y aún así, en el momento de la prueba, en ese momento él trastabilló, él falló. Su fe fue puesta a prueba y lamentablemente en ese momento tuvo un acto de falta de fe. Y como resultado de esa falta de fe, pues tuvo un acto de soberbia delante de Dios y delante del pueblo. Era el momento en que Moisés tenía que levantarse delante del pueblo y mostrar fe. Y decir al pueblo, ¿por qué desconfían de Dios? ¿Acaso Dios no ha hecho tantas cosas? Déjenme, voy a hablar a la roca y va a haber agua. Y Dios va a obrar como ha obrado antes. Es decir, era el momento de darle la gloria a Dios. Moisés iba a ser el instrumento para que el resto del pueblo creyera y fortaleciera su fe en Dios. Sin embargo, sus palabras y su actitud denostó realmente lo que Dios esperaba de él. Así que cuando nos falta fe, es lógico que no le demos la gloria a Dios. Porque cuando no confiamos en Dios, entonces buscamos otros métodos, ¿sí? Cuando no confiamos en Dios, buscamos otras maneras de hacer las cosas. Hay cristianos que van a que le lean las cartas, hay cristianos que van a que les hagan una limpia, porque dejaron de confiar en Dios, ¿sí? Buscan otras soluciones porque dejaron de confiar en Dios. Es el resultado de... Entonces, por eso es tan importante nuestra experiencia de fe y mantener esa experiencia de fe, para que cuando llegue un momento de dificultad, entonces mantenernos firmes, confiar en Dios y darle la gloria a Dios cuando Él lo merece. Muchas gracias, pastor. Qué bueno que ambos han tenido una buena aportación en este repaso de la lección. Así que decirle a nuestros apreciados oyentes que un error puede ser fatal. Un error puede traer graves consecuencias. ¿Te has enojado? ¿Te has molestado? ¿Has pegado de mala roca? ¿Te has enojado con Cristo porque las cosas no salen bien? ¿Porque no te va bien? ¿Te has enojado con Dios? No te enojes. Alégrate en el Señor. Porque esta generación no pasó. Ni Moisés ni esta gente no cruzaron solo por desobedecer. ¿Eres obediente? ¿No eres obediente? ¿Qué nos está pasando?
Quédate con nosotros. Regresamos en un instante. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estudiaremos el segundo punto, de la frontera a la Canaán celestial. ¿Has estado en algún funeral? ¿Has perdido algún ser amado? ¿Has asistido a un cortejo fúnebre? Él amaba a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su propia iglesia. Pero lo interesante fue que amó a Dios con todo el corazón. Pero Dios había determinado que la vida de este hijo de familia debía llegar hasta aquí. Y debería continuar en la resurrección. Y en ese funeral se fue a agradecer por la vida de la persona que hoy era separada de sus seres amados. Para cada uno de nosotros llegará el momento de separarnos de nuestros amados para pasar a un momento del sueño de la muerte. ¿Sabes que el personaje que estamos estudiando tuvo que morir? Yo estoy hablando de Moisés. Moisés tuvo que morir. Y qué importante es ver que cuando hablamos de Moisés, Dios mismo lo enterró. Dios mismo lo sepultó. Pero es interesante ver cómo Moisés, al morir, suceden algunas cosas interesantes. Antes de que muera, Dios le pone algunas restricciones a Moisés. Y Pastor Jolman, quiero preguntarte en este momento, ¿qué crees que haya sentido Moisés al escuchar las palabras de Dios? No entras a esta tierra que te prometí, ni tú, ni toda esta generación. No entras, no vas a entrar. Pudo haber alguna justificación o excusa a lo mejor de Moisés. Señor, ya cruzamos, lo sacamos de Egipto, pasamos el mar, hicimos esto, comimos aquello, pasamos noches, vimos tus milagros. ¿Y cómo que ahora no paso? ¿Qué crees, pastor, que haya sentido Moisés con el proceso de Dios? Pues definitivamente que creo que fue de los momentos más complejos para Moisés. La tierra prometida, Canaán, era la visión del pueblo, era donde apuntaba el pueblo. Yo creo Moisés, cada día que se levantaba en el desierto, en su tienda, cada ocasión en que enfrentaba la rebeldía del pueblo, se animaba a sí mismo diciendo: no te preocupes, esto va a pasar, vas a entrar a la tierra, vale la pena el esfuerzo. Así que la visión de Moisés, sus ojos estaban puestos justamente en Canaán. Así que estos versículos de Deuteronomio 34, 4 y 5 son muy fuertes para él. Lo quiero leer para recordar esa referencia. Y dijo Jehová: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Así que ahí está Moisés en el monte Nebo, ahí en la cumbre del Pisga. Y tal vez, no sé si Moisés era consciente de lo que iba a pasar, pero cuando Dios le da estas palabras tan directas, es lógico que a Moisés le cayó como un balde, una cubeta de agua fría, de saber que lo que tanto había anhelado no iba a llegar. De hecho, Elena de White, Patriarca y Profeta, la página 505,
relatando el hecho. Ella dice, mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. Pues dijo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tantas pruebas y sacrificios si no voy a poder entrar a esta tierra que emana leche y miel? Es lógico que Moisés le causó una gran zozobra, una gran tristeza. Las palabras del Señor le recordó a Moisés por qué no estaba entrando. Sabía, y Moisés recordaba muy bien el error que había cometido al golpear la roca 2 veces, al no darle la gloria a Dios. Sin embargo, algo que el texto también nos ayuda a entender es lo especial que fue Moisés, o que era Moisés. El mismo Dios lo llevó, el mismo Dios lo sepultó, nadie más lo acompañó, y se dice de Moisés que nadie, ningún profeta se levantó como él que pudiese haber visto a Dios cara a cara. Es decir, hay un error que cometió, hay una consecuencia que fue no haber entrado a Canaán, pero también de alguna manera la Escritura nos da la seguridad de que Moisés se había arrepentido de esa falla, y entonces Dios tenía un plan mejor para él, tal vez. Muy interesante, ¿no? Que Moisés, al estar frente al pueblo, pues pierde algunas situaciones importantes como las que mencionabas. Pero Pastor Isaí, te pregunto a ti ahora, para que nos ayudes a nuestros amigos que nos están viendo, ¿Moisés había violado la ley? Sí, él era transgresor. Podemos tratar de entender a la luz de la Biblia que él falló en 3 mandamientos. En el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que tiene que ver con el principio de la exclusividad. Tristemente, él ocupó el lugar de Dios. Tristemente, como lo ha hecho Satanás durante todo lo largo de la historia. Desde el cielo, Satanás ha pensado, ha querido ser igual que Dios. Mismo problema lo trajo en esta tierra con el pecado con Adán y Eva, cuando a Eva le dijo, mira, si tú comes del fruto seréis como Dios, ¿verdad? Cuando Moisés, en su etapa de enojo y depresión, él dice, hoy no les voy a dar de beber de las rocas, pensando que si fuera él el que tuviera el poder, ocupa el lugar de Dios. ¿Sí? Trata de ser igual que Dios, ¿verdad? Considera eso. El tercero, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Él era un líder, era el representante de Dios. Tristemente, él no glorificó el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, también jugó con su nombre. Y uno más, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el 10º mandamiento. Él codició. Volvemos a lo mismo, en su liderazgo de ocupar un lugar por el enojo. Entonces, pastor, él era transgresor y aparte era líder. Y es interesante que podemos llegar a pensar, oye, es que Dios puede perdonar a los líderes porque llevan ellos la batuta, ellos hablan de Dios, pero, oh sorpresa, todos somos seres humanos, todos somos transgresores, no hay justo ni siquiera uno. Y si uno desobedece, la consecuencia va a ser peor, porque tú sabías, tú eras el representante de Dios, y si uno mismo hace lo que no debemos hacer, por cuanto más razón, Dios nos va a juzgar. Y eso fue lo que pasó con Moisés. ¿Por qué no lo perdonó? Quizá por lo mismo, de que él era el representante, él era el líder, ¿sí? Él era el que representaba a Dios ante el pueblo de Israel. Y el no santificar, el no poner en alto, santificar el nombre de Dios, fue lo que le trajo terrible consecuencia por ser transgresor de la ley de Dios. ¿Te has enojado alguna vez, pastor? Somos seres humanos. ¿Tú, pastor Jorman? Por ahí de vez en cuando. Por ahí de vez en diario, dijera alguien, ¿no? Si nos hemos enojado alguna vez, ¿no? O sea, ¿hasta dónde lo llevó, no? Una desobediencia. Y no entras a la tierra cuando dice la Biblia que Dios le había mostrado que la viera con sus propios ojos. Y de ahí no pasa, ¿no? Muere Moisés. Dice la Escritura que el pueblo hizo luto. Y eso fue todo. La gente no supo dónde lo enterraron. Solo Dios sabía dónde estaba. Pero interesante es ver, pastor Jolman, que viene entonces la resurrección. Y quiero preguntarte,
¿por qué Dios lo resucita si aún el Hijo Jesucristo no había muerto por todos los pecadores? ¿Por qué lo resucita? Sí, es una pregunta muy interesante. Bueno, así como es interesante la experiencia de Moisés, seguramente Moisés, Dios le dio tiempo allá en el Pisga de meditar en su vida. Seguramente esos minutos de conversación con Dios, ¿no? Cuando Dios le enseñó en visión todo lo que iba a gozar el pueblo en la tierra de Canaán, seguramente Moisés siempre se preguntó, este es el final, entonces no hay nada más, no puede entrar a la tierra de Canaán y él no sabía que Dios le estaba preparando algo mucho mejor que eso, algo mucho mejor que eso. Pero esa pregunta es muy interesante porque precisamente encontramos a Moisés, lo siguiente que ocurre con Moisés es que lo encontramos cuando Jesús está a poco de ser crucificado. Y ahí desciende Moisés y desciende Elías y están con Jesús. No sé qué le pudieron haber dicho, ¿no? Tal vez vale la pena, es el camino correcto. Pero el asunto es que lo estaban animando. Ahí está Moisés. Eso es lo siguiente de la escritura, desde Deuteronomio 34. Esto es lo siguiente que ocurre en relación a Moisés. Aparece ahora en unos momentos previos y cruciales del ministerio de Cristo Jesús, cuando el enemigo estaba asallándolo para que renuncie a la cruz y para que vaya al cielo y no sufra muerte. Ahí aparece Moisés. ¿Y en qué momento? ¿Qué ocurrió con Moisés? ¿Por qué ahora aparece ahí? Bueno, pues encontramos un solo versículo, Judas capítulo 1, versículo 9, que registran algo también muy impresionante. Lo quiero leer, Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que ahí encontramos ahora al arcángel, dice Miguel, que se refiere al mismo Cristo, que en algún momento, no sabemos cuánto tiempo después de la muerte de Moisés, ahí en el Pisga, puede haber sido 3 meses, puede haber sido 3 días, puede haber sido decenas de años, pero lo cierto es que pasado ese momento, en algún momento vino Jesús y resucitó a Moisés. Y quiero hacer referencia a lo que tú estás preguntando, porque me gustó mucho un párrafo de Patriarcas y Profetas, la página 512, que nos ayuda a entender esta parte, que dice así: por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba el glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Y entonces hay una pregunta aquí que también tenía la lección. ¿Cómo pudo Cristo hacer esto por un pecador como Moisés, que había violado su ley? La respuesta simplemente fue la cruz. ¿Por qué? ¿O por qué razón, por qué causa Dios lo resucita aún antes de que Jesús hubiera muerto en la cruz? Moisés representa a aquellos que serán levantados mirando por fe a la cruz. Así como Moisés, todos los que murieron antes de la cruz veían por fe a esa cruz, a ese Redentor que iba a ser levantado en la cruz. Y por esa fe fue resucitado. Aun cuando Jesús no había hecho efectiva su muerte, a través de la fe hubo esa resurrección de Moisés. Qué interesante, Pastor Jorman, que lo que dice Judas 1:9 es claro, ¿no? Que Cristo contendía con el mismo diablo. Exacto. Y me llama la atención lo que dices. O sea, Moisés había hablado con Dios cara a cara. ¿Y qué encuentros, no? La zarza, Sinaí, toma las tablas, dile a mi pueblo. Se manifestaba en el santuario, para allá y para acá. Habla con él y le dice: no vas a entrar, muere. Ahora lo resucita. El anhelo de Dios es de que quería estar con Moisés para siempre. Es como anhela con nosotros, no está para siempre. Pastor Isaí, entonces,
tú leíste ahorita 3 mandamientos. El 10º mandamiento dice, no codiciarás. Quiere decir eso que entonces Moisés cometió el mismo pecado que Satanás, porque el reclamo de Satanás, ahí con el arcángel Gabriel, no te lo puedes llevar. Este hombre es pecador, es mío, me pertenece, porque Satanás le empezó a hablar de su pasado. Este mató a un egipcio. Este hizo esto, este hizo lo otro. Y ahora le pegó a la roca. Entonces, te pregunto, pastor Isaín, si Moisés cometió el mismo pecado que Satanás, porque Satanás lo reclamaba así, Satanás, su reclamo era, él cometió un pecado porque ha querido ser igual que Dios, así como yo fui en el cielo. A ver, ¿cómo lo vas a justificar esto? Le dice Satanás al arcángel, ¿no? ¿Cómo vas a justificar a Moisés si él quiso ser igual que tú? Quiso ser proveedor, quiso pegarle a la roca y salir agua. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, en el libro Patriarcas y Profetas, ya lo escuchamos con el pastor Jorman hace un momento, dice también que en la hoja de servicio, esa era la última falta que tenía él. Porque lo demás, él se arrepintió. Él vivió una vida de arrepentimiento, vivió una vida de entrega. Por eso dice que cuando murió, ahí en el capítulo 34 de Deuteronomio, dice ahí que cuando murió, dice, nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. El gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No había nadie como Moisés. Él había fallado, como nosotros también fallamos. Sí, él había asumido una actitud o una gloria que únicamente le pertenecía a Dios. Que Satanás también la peleó, que Satanás también lo hizo. Diferencia de Moisés y Satanás es que Moisés vivió una vida de perdón. Señor, permíteme entrar. Pero Moisés pecó ahí. Sí, totalmente, pero se arrepintió. Por eso, si no se hubiera arrepentido, porque incluso Dios le dijo, ¿sabes qué? Prepara a Josué, prepáralo, porque él va a meter a una nueva generación a la Canaán. Hubiera sido Moisés, no, como yo no voy a entrar, ¿por qué? Que lo haga él. Pero él obedeció hasta el último momento de su vida. Le dijo, mira, sube al monte, te voy a mostrar. Y él lo hizo tal como el Señor lo habían anunciado. ¿Qué vemos en Moisés? Moisés que en el último momento de su vida, aunque sabía que él no iba a entrar, él obedeció. ¿Por qué? Porque incluso en la carta a los Hebreos dice que ellos, aunque no, todos los que hablan en Hebreos 11, aunque ellos no recibieron la tierra prometida, ellos miraron y siguieron al invisible. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la diferencia? Que Moisés vivió una vida de arrepentimiento. Por eso Cristo, al arcángel Miguel, lucha con Satanás por el cuerpo. ¿De quién? De una persona arrepentida. Por los méritos. Todo lo vamos a entender, pastor, en los méritos de la cruz. Nosotros no merecemos la salvación porque somos pecadores. Incluso, queramos o no, a veces ocupamos el lugar de Dios pensando que no lo necesitamos. El no orar, el no estudiar, ocupamos el lugar de Dios. Pero aún así, dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso fue lo que pasó con Moisés, que él en su vida de testimonio, en su último momento de su vida, él decidió obedecer. Había fallado, pero eso fue pues él siguió confiando, avanzando, teniendo fe. Incluso me llama la atención porque dice aquí, la muerte de Moisés no fue una tragedia porque murió en la bendita esperanza y con una fe en Dios. Cosa que Satanás, él se rebeló totalmente y aunque tuvo la oportunidad de arrepentirse, él no quiso. Entonces, es la diferencia entre Moisés y podemos ver entre Satanás. ¿Los dos fallaron? Sí, pero hubo arrepentimiento. Se dan cuenta que al ver este momento, yo me lo imagino, ¿no? Del monte. Imagínense como dice Patriarcas y Profetas, llegó Cristo y los ángeles del Señor. El diablo y sus ángeles. 2 escuadrones. El conflicto del bien y el mal. Ahí reunidos, peleándose el cuerpo de Moisés. Pero me gusta lo que dice Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 177 y 178. Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder para la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo recurrió al Padre. El Señor te reprenda.
Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese error único, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Y también lo encontramos eso en Historia de la Redención, página 178. Qué interesante es ver esto, ¿no? Una muerte, una resurrección. Estimado amigo, hay esperanza. Quédate con nosotros y regresamos a nuestro último punto. Nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Hemos llegado a nuestro tercer y último punto y lo hemos titulado Un final espectacular. ¿Has visto alguna vez alguna serie o alguna película y el final no te ha gustado? Pero ves toda la trama y ves todo lo que sucede ahí y dices, qué interesante película que te mantiene en suspenso, en drama. Y al final tú ves que cuando la película está por terminar, el final no te gusta. Déjame decirte algo, que un policía en Irán, en un país pues mayormente poblado de mucha gente musulmana, detuvo a un hermano porque estaba evangelizando. Y ahí pues es un delito grave en Irán, predicar el evangelio. Así que lo amenazaron y le dijeron que si seguía evangelizando, lo mandarían a la cárcel. Y el hermano reaccionó diciendo, ¡qué bueno! Hace tiempo que deseo compartir el evangelio con los presos en la cárcel. Ojalá me mandaran para allá. Luego, enojados, dijeron que lo iban a arrestar y lo iban a enviar a un confinamiento solitario. Y el hermano con gozo les contestó, ahora, hace mucho tiempo que he querido tomar un retiro con mi Señor y no he podido por mis muchas ocupaciones de evangelismo. Así que mándenme, será una gran bendición. Y entonces la policía musulmana, más enojada, le gritó, mejor lo vamos a matar para que se calle de una vez. A lo que hermano contestó, gloria sea a Dios si me matan, porque para mí es ganancia, ya que voy a encontrarme con mi Salvador y voy a verlo muy pronto. La policía dijo, este señor está loco. Pastor Jolman, hemos llegado al final de este trimestre. Y al ver un final espectacular, te pregunto, ¿hay resurrección? Esa es una pregunta que alegra o que da felicidad responderla. La experiencia de Moisés en el libro de Deuteronomio termina en su muerte, termina en la tumba, termina siendo llorado por el pueblo de Israel, pero ahí no termina la historia, porque encontramos a un Moisés que fue resucitado y que él mismo estuvo con Jesús en su momento más importante de su ministerio. Así que la vida de Moisés nos dice que hay una resurrección. Con la luz ahora del Nuevo Testamento, con esa verdad maravillosa respecto a la resurrección de los justos, el castigo de Moisés de no haber entrado a la tierra prometida de Canaán, pues ya parece poca cosa realmente. Porque aunque se perdió de una Canaán terrenal, de una tierra que fluía leche y miel, fue a parar a un mejor lugar. Me gustan las palabras de Hebreos capítulo 12, versículo 22, que dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hace una descripción hermosa de esa morada,
en una mejor morada que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que la experiencia de Moisés, su resurrección narrada en Judas de manera muy breve, nos dice entonces que Moisés se convierte en la primera persona, por lo menos que esté registrada en la Biblia, que fue resucitada. Encontramos la experiencia de Enoc, que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Encontramos la experiencia de Elías, que también fue arrebatado por el Señor sin ver la muerte. Pero Moisés entonces es el primero que murió, pero que fue resucitado para vida eterna y que actualmente hoy se encuentra en la presencia del Padre Celestial. Así que me gustan mucho estas palabras que están aquí en la lección y quiero compartirlas, que son muy inspiradoras. Dice, no sabemos cuánto tiempo Moisés durmió en la tierra, pero en lo que a él respecta no importa mucho. Él cerró los ojos al morir y si fueron 3 horas o 300 años, para él fue lo mismo. Y entonces dice, también es lo mismo para nosotros. No importa si en algún momento moriremos, pero lo siguiente que veremos será a nuestro Salvador Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. Así que la resurrección es la promesa maravillosa en la que esperamos en Cristo Jesús, venciendo inclusive la misma muerte. Sabes, pastor, que muchas veces yo le he dicho a Dios que si es su gracia, pues no me quite la vida. Pero yo quiero ver esa resurrección. Quiero ver cómo se abren las tumbas para ver a nuestros amados resucitar. Será un evento espectacular. Wow, por ¿no es cierto? supuesto. Algo muy, muy especial. Impresionante. Me gusta lo que Elena de White menciona en Primeros Escritos. Dice que cuando Jesús aparezca, va a mirar todo el globo terráqueo. Y va a hablar a los muertos, a sus amados, y van a resucitar. Va a ser algo bien interesante, ¿no? Lo que dices ahí en ese párrafo, en la lección habla de Moisés y Enoc, ¿no? Exacto. Decías, a un principio decías que, unos comentarios atrás, Moisés representa a todos los que van a resucitar. A todos los que van a resucitar, todos nuestros amados. Y Elías, pues, o Enoc que está ahí, pues también, Enoc representa a todos los que no vieron la muerte, ¿no? Exacto. ¿Te imaginas, Pastor Jolman, Pastor Isaí, que ustedes no vean la muerte? Y también le cuenten a Enoc y Elías, nosotros no vimos la muerte tampoco. Sería interesante, ¿no? Pastor Isaí, hemos llegado al final. ¿Hay esperanza? Sí, pastor, si no hubiera resurrección, no hubiera esperanza. Y lo dice bien el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo número 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, pastor, la esperanza, podemos anhelar algo mejor. Lo mismo lo vivimos con Moisés, ¿no? Murió, pero resucitó. Así también nosotros, si tenemos alguna dificultad, algún problema y nos mantenemos en la fe en el Señor, Dios nos va a dar la salida. Si llegamos a morir, vamos a resucitar. Porque si Cristo no hubiese muerto por nosotros, pues en vano sería que estuviésemos aquí, ¿verdad? No habría algo que anhelar, algo que seguir. Sin embargo, vemos a la luz de la Biblia, pastor, que hay esperanza. Y déjeme decirle que en el Antiguo Testamento hay varios versículos, por lo menos hay 9 versículos, pastor, que hablan acerca de la resurrección, hablan acerca de la vida eterna. Por ejemplo, que hay vida después del sepulcro. Allí déjeme citar lo que dice Job en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Dice David en el Salmo 16, dice así, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pastor, hay esperanza, o sea, no solamente la resurrección aparece en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, en Oseas 6.2, Jonás 2.2, vemos aquí Daniel 12.2, Salmo 73, 23 y 24, Salmo 71, 20, hay varios versículos que nos dicen que no todo se termina con la muerte. Hay vida eterna para aquellos que creemos en Cristo. Jesús dijo, y cuando se lo dijo a María y a Marta, ¿no? Las hermanas de Lázaro, ellos les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y no moriremos eternamente. Ahí en San Juan 11 lo dice, no moriremos eternamente. Así que, apreciado pastor Alfredo, hay vida, hay esperanza. ¿Qué es lo que nos compete ahora? Mantenernos, creer en Cristo. Así como Moisés avanzó, creyó, y incluso aunque él sabía que iba a morir, él avanzó. Así también nosotros estamos en la frontera. Así como Moisés, que no podemos contemplar la Canaán celestial, pero sí por los ojos de la fe debemos de avanzar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay que avanzar, pastor, porque hay esperanza solamente en Cristo Jesús. Amén. Pastor Jorman, ¿algún comentario final para nuestros amigos? Sí, gracias, pastor. La realidad histórica de la resurrección de Moisés solamente confirma nuestra esperanza de nuestra propia resurrección. Me gusta mucho pensar que el Señor nos permite ver, en este caso a través de la vida de Moisés, lo que Él puede hacer en favor de nuestra propia vida. Es posible que hayamos pasado por algún periodo complicado, es posible que inclusive hayamos perdido algún ser amado, pues ni siquiera la muerte puede robarnos la esperanza, porque así como Moisés fue levantado con el poder del cielo, así también los muertos en Cristo serán levantados con el poder del cielo. Y como decía el pastor Alfredo, tal vez alguno de nuestros anhelos es hacer parte de ese grupo privilegiado que no verá la muerte, que verá a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Pero aun cuando no ocurriera, hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda seguir preparándonos, nos queda poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Jorman, y muchas gracias por haber estado con nosotros también aquí en Creciendo en la Palabra. Pastor Isaí, ¿algún comentario final? Sí, quiero leer una parte del jueves que tuvimos esta lección. Dice así: a pesar de que al final flaqueó Moisés, podemos encontrar en él un ejemplo de salvación por fe, fidelidad y confianza en Dios. Y en todo el libro de Deuteronomio podemos ver a Moisés procurando llamar al pueblo de Dios a una fidelidad similar. También nosotros, que estamos en la frontera de la tierra prometida, recibimos el mismo llamado. Apreciado hermano, quizá usted haya fallado, quizá usted haya desobedecido al Señor, pero si usted se arrepiente de corazón, si usted busca al Señor, encontrará paz, esperanza, consuelo en su corazón y tendrá la certeza de que el Señor va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente en esta tierra, sino en la Canaán celestial. Por eso hay que acercarnos al Señor, hay que arrepentirnos y vivir una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Muchas gracias, Pastor Isaí, por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Que Dios también sea con usted. Y apreciados hermanos, Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido el éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Y por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera sido fiel, Moisés no hubiera sido malograda su vida. Y al no dar la gloria a Dios, cuando salió el agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida, haber sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Cristo y los ángeles sepultaron a Moisés. Y qué importante es notar que ellos después descendieron del cielo, permanecieron en la tumba por un momento y resucitaron a Moisés para llevarlo. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra durante todo este año 2021. ¿Ha sido difícil mundialmente? Sí. ¿Ha habido pérdidas? También. Pero queremos agradecerte mucho por seguir nuestras transmisiones semana a semana. Y queremos invitarte, queremos hacerte la cordial invitación para que a partir del 1 de enero sigas nuestras transmisiones aquí en Creciendo en la Palabra y estudiaremos el libro, la lección de la escuela sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Así que estudiaremos Hebreos ahora y qué interesante será contar con tu asistencia, que nos sigas viendo por las redes sociales y sobre todo agradecerte el favor de tu atención. No nos resta más que desearles a ustedes bendiciones, que Dios pueda hacer con ustedes
y que en todo momento su vida dependa de las manos del Señor. Gracias por todo. Dios les bendiga. Comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.